más. ¿Alguno trabaja dentro del género de la música electrónica? ¿Le gusta la música electrónica? ¿Saben de qué se trata o es una rareza, es algo particular que los enajena o los ajena? Básicamente lo que quiero es que me digan rápido algunas interpretaciones que puedan llegar a tener de lo que puede ser la música electrónica en positivo y en negativo. 10 palabras necesito más o menos. Fuerte. Vamos. Se me va el tiempo, si no, no les puedo mostrar nada. Claro, no sé, les gusta, no les gusta, es linda, es buena, es mala, éxtasis, no éxtasis, drogas, no drogas, humo, sin humo, con luz, sin luz, oscuro. Luces, ok, luces, es positivo eso. Bien. Muy bien. Luces. Fiesta. Ritmo. Hasta ahora interpreto todo positivo. Movimiento. ¿Esa es negativa? Ok, gracias. Monotonía. Bien, sigamos. Vamos. Strobe. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Depende. Para mí, negativo. Pero es útil. Bien. ¿Algo más? Contra el uso. Positivo o negativo. Contra. ¿Algo más? ¿Qué le vendría negativo? No hay banda. ¿Qué más? ¿Se entiende o no se entiende? Hay banda, no hay músicos. Es muy solista o muy individualista. Esa sería correcta la palabra que quería decir. Bien, bueno. En relación a esto, lo que yo les quiero contar un poquito es de qué se trata todo esto y por qué traje todos estos chirimbolos y qué son todas estas cosas. Normalmente, por donde yo quiero empezar, que siempre hay una primera vez. Esta es mi primer clase o masterclass. La verdad que pararme acá enfrente para mí fue un poco difícil. Me maceraron 4 años con Leandro y el equipo del Centro Argentino de la Luz. Mi nombre es Andrés Coban, yo soy técnico. No sé si soy iluminador, pero hace lamentablemente 15 años que solamente me dedico a hacer eventos de música electrónica en la ciudad de Rosario, y fui pasando por varias etapas y varios momentos. Yo empecé haciendo justamente como DJ, alguna vez intenté, y de ahí que quiero mostrarles o demostrarles algunas cosas, y de ahí es de donde traigo llamémosle el know-how, el conocimiento de lo que fui aprendiendo a lo largo de estos años con la experiencia de haber trabajado. Primeramente, como les decía, comencé trabajando en boliches. Tenía muy poca edad, más o menos fue por el 2004, en boliches en la ciudad de Rosario, donde la primera consola que me hicieron manejar era un Martin 3032, que era un protocolo exclusivo de Martin. Y bueno, nada, tuve que aprender a hacer como hacían los boliches o los clubes o los festivales de Buenos Aires, de Ibiza o de cualquier otro lugar que se les ocurra donde esto está muy en boga. Aprender a competirles con un software de esos que encima el monitor era monocromático, o sea que imagínense que paletear, gracias. Bueno, siguiendo con un poquito más, tengo algunos apuntes, si no les molesta que vaya mirando. Como les decía, pasé por varios lugares. Hoy es el primer intento que hago y siempre considero que la música electrónica en sí es un género que yo le llamo que es un poco acéfalo. Principalmente porque vos justamente lo único que ves es un tipo reproduciendo un disco, haciendo ruido.
tocando controles y no dice mucho. Entonces, todo lo que nosotros estamos anexando a esto es efectos, o es que no parezca radio, o sea, un tipo hablando atrás de un disco y que se muestre algo. Bien, yo lo que más en este momento quiero es transmitirle o dejarle la idea de que a partir de con la iluminación dentro de los eventos de música electrónica nosotros lo que buscamos es dar movimiento, dar sensaciones, dar textura, y todas esas cosas son lo que voy mirando puntito por puntito. Yo en algunas cuestiones me siento un poco extraño, foráneo de todo lo que sea, no sé, flotar en el éxtasis o navegar por la nube de la María y todo eso. Eso está, es parte, hay que reconocer lo que existe. Si no lo reconocemos, pasa lo que pasa, pasa lo que pasó, no podemos dejarlo de lado, pero eso también es parte de esto, no hay que ignorarlo, lamentablemente. Bueno, dentro de las interpretaciones que le decía, texturas, color, ritmos, como por ahí dijeron, y lo que les quería presentar básicamente son algunos estilos de música, porque lo más importante es saber cómo iluminar algunos diferentes tipos de estilos de música. Yo lo que puse acá para ambientar era básicamente un disco de estos de Daft Punk, pero les quiero hacer escuchar dos o tres cosas. Si me dan un ratito voy cambiando y les voy preguntando a ver de qué se tratan, si tienen idea de qué se tratan los géneros. Son géneros bien marcados, básicamente es así. Los géneros los podemos dividir dentro de la música electrónica, así como hay en el rock o dentro de otros géneros musicales. Podemos ser injustos, pero techno, house, es al revés, trance y el resto. Muy injusto. El resto. ¿Ok? Bien. Vamos a mostrarle uno característico de lo que es house. Perdón, de lo que es trance. Normalmente lo que ustedes van a ahora mirar cuando yo empiece a adelantar o retroceder un poco esto son diferentes pistas. Vamos a adelantar un poco porque justamente el género del trance tiene eso, mucha intro, mucha bajada, mucha subida, terminología que para... era 33. Terminología que para un tipo que trabaja o que fue DJ se puede llegar a interpretar de alguna forma, pero todo lo que es bajada y subida se puede leer dentro de un disco. Entonces, ¿para qué yo traje todo esto? Para mostrarles de alguna forma, rápidamente, cómo hace muchos años atrás, porque aparte de la música electrónica antes también venía en otros formatos. Entonces, cuando yo empecé a hacer iluminación, los vinilos eran lo que se usaba y después empezaban a usarse las compacteras, esas Pioneer Mills y después las Pioneer 2000 con pendrives y ahora directamente se usan estos sistemas con Cerato y demás. Bien, toda esta parafernalia de equipos lo que hacía era cómo nosotros seguimos la música, porque todo esto, gracias, todo esto lo que hace es que vos estás permanentemente improvisando, básicamente para guiarte en cómo iluminar esto, más allá de que pueda llegar a ser muy libre. Hay algunas cuestiones para seguir y las cuestiones son escuchar mucha música. Una de las formas en las cuales podemos interpretar la música de alguna forma es, no les voy a decir sintiéndola o que tienen que gustarles o demás, porque a cualquiera le puede tocar una fiesta de estas para iluminar, pero si pudiste investigar dentro del género, seguramente vas a poder estar un poco más ducho en el tema. Bien. Como ven, son melodías bastante estridentes y la característica de la música trance, o por lo menos de lo que era la música trance antigua, y hoy día sigue siendo lo mismo, han cambiado los DJs, ha pasado tiempo, es que tienen estas bajadas muy características. Entonces venís de esto a baile.
es el mismo disco. Entonces la forma de lectura que nosotros teníamos para poder iluminar esto, o para darle alguna esencia a esto, y que haya algún cambio, y que no sea todo estrobo, o que no sea todo un contraluz permanente que no entendés qué pasa y que te encandila todo, y darle algún género, es empezar a leer los discos. Y no sé si muchos saben o no, pero a mí, yo hace bastante tiempo me encontré una vez dando una explicación de cómo nosotros leíamos los tiempos de estos. Y los tiempos es fácil, los DJs cuentan los BPMs y tienen el contador de BPMs acá, o más o menos tienen los tempos, y saben cómo mezclar por tempo o ir seleccionando los discos, pero nosotros no teníamos eso en la consola de iluminación. Entonces básicamente era contar los tiempos al igual que el DJ, marcar los pasos al igual que el DJ, pero cómo lo vas siguiendo, o cómo sabes cuándo viene una bajada. Bien, fácil. En el vinilo, no sé si ustedes van a llegar a ver de ahí, si no se los voy pasando, total es un disco viejo. ¿Ven que tiene surcos de diferentes colores? Es todo negro, pero diferente. Unos más claros, otros más cortos. Bien, a medida que el surco se va ensanchando un poco, en la impresión de lo que era la pasta del disco, vos podías ver tranquilamente ahí que venía la bajada. ¿Qué llamamos bajada? Que pasás de ese beat rabioso, de ese paso marcado donde normalmente todo es estroboscopía, a una melodía, a un impasse que se hace entre el medio de una parte del track y el otro. Y como que un día cuando se lo comento a alguien me dice, ¿en serio? Sí, si no, ¿cómo te enterás? No sabés qué viene después. O sea, no todo era libre e improvisado. Bien, hoy día la tecnología te lleva a que de esto que es el vinilo pasemos a laburar con las compacteras o el Virtual DJ o el Tractor. Entonces vos ahí tenés la línea de onda donde vos podés ir siguiendo dónde están los picos, dónde están los golpes, dónde están las bajadas, que son cosas importantes para seguir. Son las herramientas que en un principio yo empecé a usar para justamente poder seguir los tempos de esta gente, ¿no? Bien, ahí pasamos por el trance. Sí. Pasa mucho que el iluminador está separado. Sí. Como que la pantalla lee todo y vos estás enojado. Te fuiste para un lado que es el lado festivalero y demás. Eso es obviamente, hoy día hay otros mecanismos de trabajo que son con timecodes. Entonces, muchos de los shows que ustedes pueden llegar a ver, por ejemplo, el show de Dubfire o el show de Tiesto o el show de, por ejemplo, ¿cómo se llama este rubiecito famoso? Guetta. Gracias. Bueno, todos ellos laburan con algo que está todo prehecho. Pero lo que yo voy es al tipo que no labura con algo hecho, el tipo que labura en vivo. Vos cuando empezás a laburar con DJs, tenés el tipo que labura con una línea de tiempo, que ya te viene con todo un setup y te viene con un pendrive, pide tal consola y arranca, que es lo que vos decís. Y después tenés otros que, bueno, tratan de hacer el zafarrancho. Yo particularmente veo muchísimas cosas que son en improvisación. Vos particularmente casi nunca tenés tiempo por cuestiones de caprichos de productores o por cuestiones de organización. Yo que venía y te miraba a vos, no entendía qué goma estabas haciendo. Hasta que algunos DJs pueden llegar a mirarte y ver que vos algo estás disparando, apretando botones, y algo estás haciendo, y de golpe no entiende qué, pero estás siguiéndolo con algo. ¿De qué forma? Hay miles de formas. Contando BPMs, que acá con la pantalla esta, mi escala de la computadora no me da, pero normalmente dentro, por ejemplo, de estas consolas vos tenés formas de contar los BPMs con los potenciómetros y asignarle un botón y que vaya cambiando. A ver si les puedo mostrar rápidamente. Puede ser un tap, sí, es un tap, pero te lo haces como tap. Si me dan un segundo, les muestro. Lo que ustedes van a ver ahí son todos cuadraditos, pero eso lo que simula, por ejemplo, sería una selección. Ahí se apagan todos. Es una selección de una planta de iluminación que a mí me tocó hacer hace un tiempo. Creo que era una fiesta con Solomon, que fue luego de Tangwork. Entonces con el tap,
esto no lo tengo asignado acá, pero con el tap lo que terminás haciendo es acelerando o desacelerando. ¿Okay? Son efectos de dimmer que le vas agregando. Lo puedes hacer con el BPM o tomar el BPM desde una consola, pero ahí ya necesitas entrar en interlocución con lo que es el DJ. ¿Por qué? Porque básicamente, si vos, el tipo no te tiene una línea de MIDI o no te tiene una línea de SMPTE, vos estás en bola, el tiempo lo tenés que agarrar escuchando la música. Bien, déjenme avanzar un poquito más con lo que tenía más o menos apuntado. Bien, no quisiera seguir, yo traje medio mucho el circo, pero por una cuestión de tiempo lo que más quiero es hablarles del tipo de iluminación y los diseños. Por lo general, el tipo de diseños en el cual recurrimos o convocamos son según el tamaño de la producción o el costo de la producción que haya. Entonces, si bien las herramientas de diseño, por lo menos yo llegué hace un par de años a empezar a dibujar con MA, pero no soy muy bueno, entonces termino haciendo cuadraditos, que son sistemas de visualización que se llaman layouts o que los haces agrupando grupos o demás. Pero lo fundamental de todo esto es poder tener el control de cada una de las cosas y de las velocidades. Entonces, no solamente está el tap para la velocidad del dimmer, sino que también puedes tener un tap o un potenciómetro, como están en las consolas, que el potenciómetro lo terminas asignando para lo que es la velocidad de los móviles. Entonces, otra de las cuestiones es, dentro de las velocidades de los móviles, no estar todo siempre tan en movimiento. Porque, como tenemos paradas, si vos en una parada podés interpretarlo como que quieras moverte o no, pero hay muchas veces que haciendo las paradas y parando la iluminación también generas algo. Y la expectativa es siempre generar algo. Una de las cosas, una terminología que yo les quise, no me quiero adelantar tanto a eso, sino lo que quería ir ordenado era decirles de dónde ustedes pueden laburar un poco para plantearse dentro de lo que les pueda llegar a tocar alguna vez de iluminar esto. Por ejemplo, yo recurro mucho a cuando a mí me presentan que voy a trabajar con tal tipo, la situación, vas a trabajar con X DJ en X lugar. Bien, ir, ver el lugar, ver las dimensiones, ver para cuánta gente va a ser el festival, la fiesta. Eso es muy importante para no quedarte corto con la cantidad de luz. También ver si hay o no hay, que hoy día es un cáncer para el iluminador prácticamente, la pantalla de LED, que es otro artefacto que es emisor de luz. Bien. Y para investigar de qué se trata el DJ, o para no estar en bolas y no encontrarte a ver qué es lo que hace este tipo, ¿es trance, es house, qué carajo es? Básicamente lo que terminás haciendo es buscando en ciertos registros o lugares donde puedes llegar a conseguir información sobre los DJs. Yo les quisiera pasar 2 o 3 que son las páginas donde yo los miro o donde averiguo cosas. Cuando les presenten al DJ o les digan qué DJ es, prácticamente lo pueden buscar en beatport.com, que es una página de música electrónica, donde si no está puesto ahí es que el DJ no editó o tiene un white label, que el white label normalmente se llama a un disco que está editado como promocional, no se editó, no está sacado a la venta, entonces probablemente no esté en Beatport. Después tenés otra página que es inglesa, que se llama juno.co.uk. Después hay otra que se llama Tracks Source. Y después tenés otra que se llama What the People Play. whatpeopleplay.com. Bien, estas páginas son páginas donde vos podés mirar o podés escuchar la música del DJ. Y lo que está bueno es que podés ver los sellos discográficos donde el tipo editó, cuántos discos editó, desde cuándo edita o qué hace. Y hay muchas veces que te llevas sorpresas. Hay DJs que nosotros no conocemos verdaderamente y hace mucho tiempo, mucha trayectoria que tienen y que están. Y entonces investigarlos antes de irse a presentar a hacer un setup de iluminación es muy interesante, porque quiere decir que puedes escuchar cuáles son sus principales discos, cuáles son sus principales temas, y de esa forma avanzar. Bien.
también saber quién es, de dónde viene, de qué carajo está formada la base de la música del tipo. Bien. Denme un segundo más. Hablando de BPMs, como les había dicho antes, más o menos podemos notar que dentro de lo que es el género house, que no les reproduje nada porque las tendría que sacar por otro lado, tenemos más o menos unas 120 BPMs. Es algo llevadero, es algo audible, por más que les suene todo parecido. Después tenés dentro de un género que puede ser el trance, más o menos rondamos en los 140 BPMs, estamos acelerando bastante más, y después tenés otros ritmos, por ejemplo el drum and bass, que si quieren después tengo un cachito y los hago escuchar, es mi género preferido, son más 160. Se va, imposible seguir. Decime. Ah, bien, ¿te gusta el drum and bass? Bueno, en Buenos Aires hay la particularidad de que hay una comunidad que se llama Más 160, que solían hacer eventos desde hace muchísimo tiempo. Y era bastante interesante, porque eran los martes en la noche, una gente muy friki, muy copada. Bien. Déjenme ver algo más. Les quería marcar un concepto de algo que parece raro, pero si bien es llamémosle un estadio psíquico, lo que nosotros, o lo que por lo general se busca con la iluminación, es la sinestesia. Es que vos, mediante lo que se reproduce con la música, mancomunado con lo que pueda llegar a ser la iluminación y algún otro tipo de efectos, producir este efecto. Bien, si bien es una cosa de locos o está traída justamente como una patología psíquica, muchas veces cuando vos ves un color lo interpretás a partir de algo, cuando escuchás un sonido lo interpretás a partir de algo y todo eso se empieza a mezclar. Entonces les quiero leer qué es la sinestesia, que lo busqué, aunque no en Wikipedia, lo busqué en un libro de psiquiatría. En neurofisiología es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que se asocie o tenga la sensación de sentirlo, lo siento realmente. Por eso quiero hacer el gusto aparte de que no necesariamente tenemos que provocar esto. Lo que necesariamente buscamos es que a partir del color el tipo pueda sentir que con lo que está oyendo represente o un amanecer, o un anochecer o algo. Y bien, eso lo vamos haciendo mediante lo que se llama un set. Y el set de la música electrónica básicamente es, si vos escuchás solamente un track, un tema, como les hice escuchar yo recién algo detrás, te parece que es una puñalada al pecho. Porque nada, es mucho ruido todo junto. Y toda esta música se interpreta justamente a lo largo del tiempo, de mucho tiempo. Entonces por eso los tipos necesitan 3 o 4 horas para poder expresar o generar un clima. Y en ese clima es donde vos los tenés que acompañar durante 3 o 4 horas. ¿Y qué haces en 3 o 4 horas? No son 10, 12 temas como normalmente tenés en un recital donde encima tenés letra, hay lírica. Esta música muchas veces no tiene lírica. Entonces te encontrás muy vacío. Esa cefalía que yo le digo que no, ¿qué me quiere decir? Y muchas veces justamente en las paradas de los tracks o en el medio de los sets tenés momentos de mucha euforia, de mucha fiesta, como dijeron por ahí, y tenés momentos de bajones, y el bajón no tiene que ser un bajón netamente depresivo, sino que vos lo podés sostener y ahí empezar a trabajar con temperaturas. Yo en particular, y me voy metiendo un poquito más en lo que es programación, suelo trabajar dentro de un set de música electrónica en diferentes tiempos y tratando de cada vez usar un poco menos la estroboscopía, a menos cuando sea necesario. ¿Cuándo usas la estroboscopía? En una salida, en todas las salidas, en una salida que empieza a la 1 de la mañana, si vos vas a terminar a las 6 de la mañana trabajando. Entonces, plantearte cómo te vas a desarrollar la programación dentro de no solamente la consola, sino durante el transcurso de las 4, 5, 6 horas es muy importante. Y lo importante es poder percibir de alguna forma y
quedar bien, no solamente con el productor, con el DJ que viene, sino en general el ambiente. Entonces muchas veces en los comienzos de los sets, que se llaman warm-up, o normalmente le dicen así, porque aparte de esto es muy snob, todo el mundo quiere hablar con estas terminologías y te sentís que el line-up, pasame a ver a qué hora es un cronograma, no es otra cosa. Sketch o lo que quieran llamarlo. Bien, la cuestión es que te vas armando paletas y a ver si les podría mostrar desde acá. Como normalmente yo trabajo con algunas paletas, pero no con todas. Es imposible. No estoy listo para esto. Bien, ahí están las paletas de colores. Como ustedes verán, normalmente yo trato de dividirme en lo que son paletas, ahí tienen las paletas de color, y yo eso después me termino grabando en algunos playbacks en la consola. ¿Qué diferencia tenés entre grabarte en playbacks y en playbacks o en presets? Que las paletas vos son un acceso fácil y en los playbacks ya los tenés grabados. Entonces lo que dispares en un playback es algo que va a permanecer mucho. Con esto vos podés construir mucho en vivo. Entonces suponte que me toca hacer una bajada, entonces selecciono disminuir la velocidad del movimiento, con esto que se llama SPMB, muy claramente es la velocidad del movimiento, y después algo que tengo permanentemente que es la velocidad del dimmer. Son velocidades que yo permanentemente voy tocando y voy mesurando a medida que voy escuchando la música. Entonces, si veo que va decreciendo el set, voy bajando la velocidad de lo que es un movimiento, o voy seleccionando un preset de movimiento, que ahí tienen preset de posiciones, por ejemplo, y los presets de posiciones no siempre tienen que ser la crucecita, todo al cielo, todo al DJ y demás. Hay mucha gente que es muy reacia a que le tiren la iluminación en la cara, porque son tipos que no están acostumbrados a eso. Entonces, hay que ver en un escenario si le estás tirando con 25 Sharpie al tipo, probablemente hasta le derritas el vinilo. Y sea, a lavearse, ha pasado. Bien, seguimos. Paletas. ¿Con qué paletas trabajás? Normalmente siempre te piden lo mismo. Quiero luz negra. Eso es muy de boliche. Muy de boliche la luz negra. Entonces, uno va buscando con el RGB, con el CMI, no aparentar que todo el boliche y todo lo blanco resalte, porque cuando le pusiste luz negra al tipo, no al DJ, sino al público en general, todo lo que en blanco resalta más y te dicen, che, hay mucha luz. Entonces, ¿cómo mesurás la luz? ¿Cuánto? ¿Cuánta luz? Y ahí empezamos a utilizar todo lo que son los potenciómetros, que está un poquito más acá al costado, que son todas mis herramientas de bueno, las herramientas de... Yo creía que este era el mejor lugar para ver la pantalla. Todas estas son las herramientas que yo uso de dimmer. Entonces me voy grabando por diferentes grupos o por diferentes submasters, las intensidades de diferentes grupos de equipos. Entonces, otra de las cosas que es importante cuando manejamos las intensidades es las intensidades de qué o de dónde. Normalmente en las fiestas electrónicas se utiliza, en las fiestas electrónicas me refiero a festivales, toda la iluminación está puesta y concentrada en un escenario, pero no tenés un objeto que iluminar, no tenés un sujeto que iluminar, que es un DJ poniendo música, no hay nada que iluminar acá. Tirale un foco, ¿no? El resto es la luminaria para el público. Entonces es muy diferente a lo que normalmente yo, después de muchos años de hacer esto, me volqué a tratar de aprender sobre lo que es iluminación teatral. Y la iluminación teatral lo que me termina enseñando es donde vos tenés un objeto, un sujeto, donde tenés expresiones, donde tenés cosas que van cambiando. Bueno, en la música electrónica también hay un montón de estas cosas, pero el objeto no está acá, está allá, es el público. ¿Okay? Bien, entonces las intensidades hacia el público, si las manejas en momentos de bajada, muy probablemente queden muy en shock. Entonces no tenés que shockearlo mientras el tipo está trabajando, tratando de hacer un set donde los está tratando de mantener calmos durante 3 o 4 horas para en la última
misma hora hacerlos explotar. Porque le estaría llevando a la contra lo que es más o menos una temática de un set de música electrónica. Entonces ahí es donde viene la interpretación de cada uno, cómo cada uno quiere trabajar. Mi forma de trabajarlo, por lo general, es tratar de seguir el warm-up de cada uno de estos tipos. Normalmente yo me manejo con esas paletas telúricas que te piden, que son el V, muchas veces un rojo o un color Congo que no es tan parecido al V, sino que cambia un poco, no resalta tanto. Con azules. Y después, como acá me dijeron también, la palabra esta monocromía o monotonía. Si bien a ustedes la música electrónica en general les puede parecer muy monótona, porque es golpes, beats y cada tanto una melodía, cada tanto un vocal o demás, muchas veces la temática es que no sea otro tipo de fiesta. Vamos a hablar claramente, que no es una cumbia, un cumbiódromo, un boliche donde está todo prendido de todos colores y tenés estos, no sé si siguen existiendo los ministar o las bailarinas que le llaman, que van cambiando de espejitos de colores adentro y que tienen un RGB permanente. Es lo que tratamos de no hacer. Ahora, volcarse siempre en la monocromía muchas veces, che, pero estuviste toda la noche en rojo. Y sí, te pidieron eso. Qué sé yo. Son experiencias, me ha pasado. Pero más allá de eso, siempre mantenerse en 2 o 3 colores y que no sean justamente por ejemplo, en un warm-up no usar colores que sean muy brillantes. Entonces siempre te volcás a este rojo o a este azul. Pero descartamos un cian, descartamos un verde, descartamos un amarillo. Yo les hablo de coloración así, porque verdaderamente todo lo que es la colorimetría es un tema bastante complicado para mí y lo voy aprendiendo de a poco. Entonces no les puedo hablar de un 105 o de un 181 y demás como hablan los más experimentados en iluminación. Puedo entender de qué se trata, pero justamente hoy día con tanto artefacto de LED y demás, realmente empezar a hablar de esas coloraciones, si te sale algún color parecido a los de Lee o a los de rojo, bien, gracias. Entonces, bien, color, velocidad, intensidad, vamos manejándonos. Falta lo que es textura. Y si bien en la mayoría de hoy de todas estas fiestas, las texturas te las termina dando un poco lo que es la pantalla sigue siendo algo bidimensional y nosotros con la iluminación, sobre todo si no jugamos sobre un sujeto en el escenario de iluminar, terminamos teniendo todo el espacio de proyección de lo que podría llegar a ser el campus o el salón en sí. Entonces ahí empezás a jugar con las texturas. No todo tiene que ser un rayo concentrado sobre la cabeza de un tipo que está quemado y vos le estás quemando la cabeza con el rayo permanentemente. Entonces empezás a jugar con los gobos o con, puede ser también que hoy día se utiliza mucho lo que sea la iluminación con láser. Para mí es un tipo de iluminación, no es solamente un efecto de láser. Lo que pasa es que los efectos de láser hoy día carecen de mucha operatividad. Recién está empezando a ver gente, para mí, dentro de consideración y algunos contados, empieza a haber gente que empieza a utilizar el láser no solamente como un efecto de textura o de volumen, sino además mancomunándolo con lo que es iluminación. Y bueno, después, siempre hablando de lo mismo, lo que es la textura con los gobos se puede llegar, pero para hacer esa proyección dentro del público, ¿qué necesitas? Humo. Si no hay humo, no les gusta, no se ve. Ahora, si estás al aire libre, ¿cómo lográs ese humo? Más humo, con más máquinas. Entonces, esto es siempre más aparatología y más aparatología. Entonces, olvídate de poner una craqueta en el escenario para un tipo que solamente vas a tener, con mucha suerte, 2 licos al 5% para que pueda ver la mesada y el resto está todo allá. Si le pusiste humo acá, ¿para qué? Lo ahogaste, porque hombre, le ensuciaste los discos con el aceite ese de la craqueta. Entonces, si nos vamos a lo que es el boliche, el humo sí, pero es un recurso que hay que tener muchísimo cuidado porque terminas ahogando todo el boliche porque te piden los bolicheros o cierta gente que empieza a ver que les tienen huequitos en la pista de baile. Entonces llenámelo con humo y bajame la luz porque si no se ve.
Entonces ahí empezamos a usar la estroboscopía, de nuevo, pero no el flash prendido en blanco, sino la estroboscopía esa que le estaba mostrando recién, que son los efectos de dimmer, pero no un efecto de dimmer que justamente la cuchilla corte y abra a una velocidad tremenda, sino que lo haga pausadamente y encima no puedas ver la cuchilla, que aparece normalmente como un Pac-Man, dependiendo del aparato, que te va comiendo la gente. Es muy normal ver eso en la aparatología. Y bueno, después, con todo esto de la textura y de lo que vamos saliendo de lo que es el escenario, que es lo que usted puede interpretar como lo que se va armando dentro de lo que es la pista, también pueden tener en cuenta o ver de que si bien tenés la pantalla de LED, muchas veces se producen algunas cuestiones de complicación en los diseños por tener que mancomunar lo que es la iluminación con las pantallas. Y está muy de moda intercalar iluminación con pantallas, pero el problema es que cada vez la pantalla tira más luz y normalmente el VJ no está atento a la cantidad de luz como un iluminador, porque el tipo está preocupado por que se vea su video, porque se vea su contenido, no porque vos puedas ver su cantidad de luz. Entonces, al no regular la cantidad de luz, el colega que está trabajando, porque termina siendo un colega, muchas veces puede ser un aliado y otras veces puede ser el peor enemigo de un iluminador. A la hora de diseñar sucede lo mismo. Cuando te plantean diseñar un set de iluminación con pantallas de contra e intercalar iluminación, tienen que tener mucho cuidado de qué tipo de iluminación. Porque hoy día, justamente, y no sé si es un dato menor, todo esto que es la luminaria BIM, que se llama, que es concentrar más el chorro de luz para no utilizar un spot o para no usar un wash, bañar tanto, porque se termina difundiendo con todo lo que es el contraste de una pantalla, es para justamente contrastar la cantidad de luz que concentra o que emana una pantalla. Entonces, si van a intercalar, les terminan poniendo luminaria de LED intercalada entre una pantalla o alrededor de todo el contorno de la pantalla, poner toda luminaria de LED, que ha pasado, y me la he tenido que fumar en pipa, terminás perdiendo la potencia y el impacto. Entonces tenés que empezar a trabajar mancomunado con el VJ para que vos puedas salir con la iluminación y el VJ después pueda salir con la pantalla, o viceversa, e ir generando un ritmo entre una cosa y la otra. Porque si no tenés un ritmo entre eso y lo otro, lo que terminás viendo es una bola de luz que sale de un escenario y no tenés ni idea qué pasa con la pantalla, qué pasa con el tipo, si está reproduciendo música o qué está pasando ahí. No hay mucho que ver, pero la luz la necesitas. Justamente no es luz para ver, tampoco es para no ver, pero es una luz para hacer efectos. Si tu efecto se ve tapado por la potencia de una pantalla, no estás haciendo nada. Vas a seguir un color, tratás de contrastarlo, pero cuando te prendió el blanco de la pantalla total, haciendo estroboscopía, y vos trataste de salir con un cian armado delicadamente, ya lo perdiste. Entonces, por eso, en los diseños hay que tener estas precauciones de conocer la aparatología y de ver qué tipo de aparatología vamos a poner. Hoy, en todos lados, compras un bazooka y viene un BIM 5R. Y bueno, hay que usar eso. En algún momento ahora todo esté volcándose al wash de LED, al cabezal de LED. Y bueno, hay que usar eso. Lo bueno de los aparatos RGB, que mucha gente los detesta hoy día, es que para todo lo que es esto de la música electrónica te permiten partner muy rápidamente con lo que es la pantalla de LED. Entonces, de alguna forma vos podés asignarle los canales tuyos de RGB a lo que es la pantalla, y si trabajas con un VJ Piola te los puede tomar y empardar colores en simultáneo. Hay formas de hacerlo por software, hay formas de hacerlo de mancomunar, por ejemplo, tu salida RGB o tu color picker con Resolum. Tenés que tener un buen VJ para eso, si no, estás al horno. Bien, y para seguir, les quería comentar algunas cosas más. Bien, Leandro me había pedido un poco
que oriente todo lo que es esto a también enseñar cómo se cobra o se empieza a armar un setup de iluminación. Estos setups de iluminación, siempre les digo, uno termina siendo medio esclavo de la producción o del dinero que hay en la producción, como ya se los había dicho antes. Pero está siempre ahí bueno poder negociar no solamente tu arancel, sino cómo vas a armarlo. Porque muchas veces hay lugares que, si bien son arenas grandes y techados, no siempre la iluminación la tenés que concentrar en el escenario. Podés ampliarte o irte para arriba, para los techos. Entonces, cuando vos te vas ampliando, tenés que tener la dinámica de poder hacer que esa iluminación sea parte también del show que está sucediendo acá e integrarla. Y no tener discriminado lo que es público de lo que es escenario, sino que tenerlo integrado. Porque si no es como que trabajás en dos partes. También me ha sucedido, no sé si han visto alguna vez esos diseños de iluminación donde tenés que todo el mundo lo quiere armar e imitarlo, y es algo que ya hicieron hace muchísimo los de Pink Floyd, el gran círculo ese, lleno de iluminación y lleno de aparatología y flashes y demás, que después termina siendo una bola y te olvidaste del resto. Y realmente programar esa cosa lleva muchísimo tiempo, y es como que tenés que tener la cabeza partida en dos, en qué es lo que está colgado y qué es lo que tenés acá. Entonces estás trabajando en dos partes. Yo, en esos casos, realmente he contado con colegas míos que les he pedido que me programen cosas específicas para eso, y para después poder seguir adelante con el resto del show, porque si no te perdés mucho tiempo en eso. Normalmente los setups de iluminación en los cuales yo trabajo me llevan tiempo, porque siempre tenés algún agregado extra o alguna parte que se suprimió a último momento, entonces vos tenés que empezar a agrupar cosas de nuevo y a armar de todos los grupos para que los efectos de dimmer corran como vos querés. Eso es un poco, desde la experiencia, algo medio que te deja cortado o colgado. Pero hoy día, si el diseño lo haces vos y lo llevas adelante y lo presentás con, llamémosle un plano, llamémosle un YCV, sería demasiado. Yo hoy día no trabajo con YCV, sí trabajo con MA, pero es muy difícil plantearle a alguien desde MA un 3D, llevárselo, porque no te lo interpreta el operario o el técnico que lo va a armar. Tenés que llevarlo a un plano. Y los planos yo los había empezado a hacer muchos años a mano, y ahora todo lo que son diseños realmente pasan por el 3D. Pero cada vez se me es más difícil plantearlo. Entonces, para mí eso es una falencia mía, pero es una cuestión de tiempo. Porque muchas veces cuando te encontrás llevando un plano bien hecho, te encontrás con un recorte de la planta de iluminación. Entonces, para redondear la idea de los diseños y cómo integrar una parte con la otra, cómo presentar el trabajo, es una vez que lo tenés realizado, siempre estar en la ejecución y en el armado. Por lo menos a mí me toca eso, porque después te toca hacer la parte del patch y siempre tenés tipos colgando, patcheándote cosas a último momento. Pero bueno, esos son en lugares hostiles. También te tocan en lugares donde vos llegás y directamente armaste tu setup y saliste adelante. Yo normalmente había empezado a trabajar con otro tipo de consolas y me adapté a un montón de cosas. Y hoy día el setup de iluminación lo terminé haciendo con un nodo de MA que había comprado y utilizando los controladores MIDI. Entonces, en los controladores MIDI, lo que solía grabarme, ahora no los pude conectar porque no me corrió el tiempo, pero normalmente lo que tenía, dame un segundo, es, como ven esto, así como ven esto de acá, y este botón es el que uso del tab, tengo esta parte, bien, en
cada uno de estos botones lo que suelo hacer es grabarle básicamente grupos de luminaria donde me pongo los dimmers. Entonces trabajo solamente con los dimmers y la coloración la trabajo por otro lado. Y a partir de estas botones voy disparando los tabs. Ahora, la cuestión es, por ejemplo, si tuviéramos, como ven en esta planta de iluminación que está dibujada acá, era una planta de iluminación donde tenía 4 vigas alrededor de un salón que tenía 25 metros de largo, lleno de luminaria. Entonces, la selección de esta luminaria y la selección de los tabs, eso está saliendo de forma automática, porque ya asigné un efecto y le di en tiempo. Ahora, si yo eso mismo le cambiara, a ver si me puedo traer este para acá, ¿alguien me ayuda a ver dónde está mi cursor? ¿Acá? No puedo ver realmente esto, les pido mil disculpas. Pero, bien, en fin. Lo que quería mostrarles era otro tipo de efecto, como lo asignás. Bien. Entonces, ahí ven que es otro tipo de efecto. Y estos tipos de efectos, según como vos vayas seleccionando, en el orden que los selecciones a la luminaria, lo que les estaba diciendo antes era que podés tener más cosas prendidas o menos cosas prendidas. Y el tiempo en el cual prenden o apagan era lo que quería seguir. Ahí me acordé, perdón. Todos estos tabs o pads que me voy grabando son como para justamente asignar a cuál de cada una de las vigas quiero que esté pasando el efecto o no. Entonces, si tengo 5 botones, me asigno a cada una de las perchas o a cada una de las vigas cuál quiero que prenda y cuál quiero que no. Entonces, si quiero que prendan las 2 del fondo, o una del fondo y una del frente, y me voy asignando siempre los botones del dimmer. Ahora, eso lo podés hacer en forma manual durante 10 minutos, 15 minutos, pero a 140 BPM, durante 6 horas, ir apretando prendido y apagado en un botón, es imposible. Entonces, por eso se empiezan a utilizar todos los recursos de automatización y de tiempo, que es lo que termino usando básicamente yo. ¿Parece monótono? Sí, pero tenés la velocidad de cada cosa independizada. Entonces, si tengo la velocidad del timing, si tengo la velocidad del movimiento, y también puedo llegar a tener velocidad en caso de efectos RGB o en caso de luminaria de LED, tengo el tiempo del cambiacolor, y no estoy hablando de una paleta, porque justamente en luminarias donde tenés una paleta de color, en artefactos justamente con paleta y no con CMI o con RGB, es muy difícil poder hacer un efecto de color, o los efectos de colores tenés que limitarte solamente a los colores que son contiguos en una paleta. Suponte un blanco y un rojo, o un rojo y el siguiente siempre suele ser el amarillo, pero si tenés 2 tipos de luminaria diferentes, no sé, un Clyde Paki 5R y un 5R chino, y seguramente las paletas de colores estén iguales, cuando tires el efecto del color para que pase de rojo a blanco, y en el LED si lo puedes lograr fácilmente por la mezcla, no lo vayas a obtener al mismo tiempo, porque es algo mecánico contra algo que es un diodo. Entonces, asignándole el efecto del color a determinado equipo es lo que yo voy logrando con los presets de colores que vieron ahí, más los efectos que voy tirando, y eso es lo que voy logrando en vivo. Bien. Después, una de las cosas para recalcar es que, como les decía, normalmente siempre en la noche vos tenés estos periodos que son de mucho tiempo largo, donde tenés el warm-up, que ya habíamos hablado que era el comienzo, donde tenés un nudo, que es la parte de la fiesta principal, y donde tenés un desenlace. Y para ir terminando con el desenlace, justamente es que
si te toca en un lugar que es al aire libre o te toca en un lugar que tienes luz de día, muchas veces tu luminaria deja de verse. Entonces, ¿qué colores utilizar en un lugar que se va haciendo de día o va amaneciendo? Y es justamente tratar de seguir esa idea de armar un amanecer. Entonces vas utilizando los colores amarillos o puedes utilizar los blancos, pero lo único que logras no es un efecto sobre el espacio, sino que es un efecto sobre la vista del espectador, y es dejarle esa sensación de ojo cristalino u ojo lloroso, pero ahí te estás excediendo con la luz, porque estás dándole toda la potencia que tenés con todo el dimmer abierto y encima le estás agregando estroboscopía. De día no se puede hacer mucho, pero uno va dándole cada vez más potencia y dándole cada vez más estroboscopía. Ahora, dentro de todas estas cosas y los conceptos de lo que es un DJ, cómo se leía esto, cómo lees una parada o cómo entras a una parada con la música y con la iluminación, es una cosa de libre interpretación. No hay un estándar, cada uno puede interpretarlo como quiera, pero mi forma de hacer las cosas es como les fui más o menos comentando. Yo, principalmente, todo lo que he tratado de armar y traer todos los chirimbolos estos es... la intención es mostrar mucho, pero por ahí el tiempo es muy tirano para hablar mucho tiempo. No lo quiero extender mucho más, porque sé que estamos ahí, ¿no? Bien. Pero principalmente lo que siempre les quiero dejar en claro es que, si bien yo soy muy crítico del género y digo que es muy acéfalo, es algo que o te gusta o no, o tenés el placer de hacerlo o no. Yo creo que todos deberían animarse y buscar el lugar para ejercerlo, para hacerlo. Y animarse a definir cómo cada uno siente la música y cómo la puede interpretar o dejar salir a través del canon, de la luz. Básicamente en esto no hay una teoría, y lo que vayan adquiriendo, aprendiendo o mirando es lo que a ustedes les vaya a ir saliendo. Pero hay algunas cuestiones básicas y todo lo que es el control y todo lo que es la cantidad de luz es algo que se siente al igual que un sonido, un volumen, un acorde, un beat o lo que ustedes interpreten como música. Por último, yo hace mucho tiempo que trabajo de esto, pero nunca junté material. Entonces por eso la escasez de videos, y por eso pueden ver un setup. Si cualquiera de ustedes quiere arrimarse ahora cuando terminamos y preguntarme cómo es que normalmente armo, o ver algo de acá y preguntar algo particular, háganlo, no hay problema, estoy acá para eso. Y bueno, pueden por ahí chequear alguna vez. Yo no tengo página web, nunca me puse tiempo a venderme, simplemente es un rubro donde entras mucho por amiguismo, entras porque hace mucho tiempo que estás, o porque de la camada de los DJs que yo les puedo decir que son de la ciudad de Rosario, hoy hay muchos que están trabajando en el extranjero, y yo me quedé no siendo DJ, sino dedicándome a esto. Y bueno, no he reclutado material, o todo lo que yo veo justamente no me gusta. Entonces, esos papelitos que se repartieron, para cuando terminen, yo lo que les pido modestamente y con toda la honestidad que ustedes puedan tener es, si ven el número del 1 al 5 que hay sobre cada papel, ahí necesitaría que redondeen el número de cómo les pareció que planteé la clase. Tenía muchísimo más para darles, pero esta es la primera, siempre hay una primera vez para todos y no siempre es la mejor. Además van a haber un más y un menos. Van a utilizar las positivas y las negativas para anotarlo ahí. Y si no, agregar las que ustedes quieran. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, estamos en contacto.